Existe un gran número de navajas, todas ellas con diferente número de graduación, diferentes formas de dientes inclusive. Sin embargo, todas están formadas por los mismos elementos. Las navajas, a grosso modo, están formadas del peine, que sería esta parte, que es la que tiene los dientes de la medida que va a cortar. Los peines pueden ser delgados, como lo es en la navaja del número 40, o puede ser muy ancho, como este peine, que es del 3/3. Cambia el ancho del peine. También eso hay que vaciarlo. Las navajas van a estar perfectamente selladas de nuevas, y cuando nosotros las abrimos vamos a ver que tienen aceite, que están grasosas, lo mismo que, aunque no se ve, tienen un barniz que lo sella para que no estén en contacto con el aire, con el oxígeno y con la humedad, dado que puede pasar muchísimo tiempo de almacenaje en lo que llega a nuestras manos para ser utilizada. Si nosotros abriéramos un empaque y encontráramos que la navaja ha perdido su brillo, que la tuviéramos más ennegrecida, pues pensaríamos que no está nueva o que ya está usada, pues. Para que no suceda eso, es por eso que le ponen el lubricante, el aceite, y aparte también ese sello, para que no tenga tanto contacto con la humedad y con el oxígeno, que la lleve al proceso de oxidación. Por lo tanto, de nuevas, las navajas debemos de limpiar o disolver, digamos, ese lubricante. El aceite también lo hacen, se los ponen para que en el tiempo de almacenaje la navaja no se quede pegada, no se reseque y se pegue la navaja a todo lo que es el peine y la cuchilla esté dura. Por lo tanto, siempre debemos de tenerlas también nosotros lubricadas perfectamente, nuestras navajas, y limpias. Es muy importante disolver ese barniz para comenzar a utilizar nuestras navajas. Y esto se va a hacer obviamente lavando la navaja, limpiando. Está perfectamente sellada. Esta es la razón por la cual, de nuevas, cuando la vamos a utilizar, nosotros debemos de disolver ese barniz que tiene para que después ya la podamos utilizar tal cual. Las partes que tiene la navaja van a ser el peine, que es el que va a levantar y a peinar el pelo de determinado tamaño. Ese tamaño está aquí indicado, tanto por una clasificación, por un número, como que nos dice también aquí cuántos milímetros de pelo de longitud nos va a dejar. En este caso, la 3/3 nos deja 13 milímetros de longitud de pelo. Y esto está graduado por el peine. Este peine peina el pelo, y la navaja, que se va a estar moviendo de un lado a otro por el motor de la máquina, va a estar sesgando y cortando ese pelo, esta longitud. La navaja va a ser la que tiene todo el filo, pero también el peine suele tener un poco de filo. La forma en que trabaja entonces es de esta manera, moviendo la navaja de un lado a otro. Otra parte importante de la navaja, de la cuchilla, va a ser este muelle. Este muelle que aprisiona la navaja contra el peine. Por lo tanto, la navaja, al estarse moviendo de un lado a otro, va a tener fricción. Metal-metal en este punto, en el contacto del peine con la navaja, va a haber fricción. Va a haber fricción metal-metal también aquí, obviamente con el muelle. Cuando tenemos fricción, inclusive nosotros cuando frotamos nuestras manos, se eleva la temperatura. Cuando los metales se frotan, se friccionan, también van a calentarse. Por lo tanto, nuestra navaja se va a calentar.
Para disminuir el calentamiento de la navaja, es por eso que les agregaron este aditamento que es un plástico de teflón, y este plástico va a servir para disminuir esta fricción de metal-metal de la navaja con el muelle. Pero no puede haber ese tipo de mecanismo, obviamente, al contacto de la navaja con el peine. Con este aditamento entonces se redujo la temperatura o el calentamiento, perdón, de nuestras navajas. Por lo tanto, no debemos nunca de perder este plastiquito de nuestra navaja. Siempre debe de estar en su lugar. La navaja debe de estar exactamente en medio del peine. Luego, procuremos no estar levantando continuamente esto para estar metiendo y sacando nuestra navaja. Cuando la vamos a limpiar, nosotros nada más debemos de recorrer completamente de un lado. Vamos con un cepillo a limpiar. Podemos echar aire también a presión o soplar para quitar todo el exceso de pelo y de suciedad que pueda tener nuestra navaja. Vamos a cepillar en este sentido, nunca en contra, siempre en este sentido. Vamos a correr la cuchilla, la navaja, perdón, del otro lado igual, y vamos a proceder a hacer el mismo movimiento para limpieza de nuestra navaja. Y la vamos a colocar en el centro. Todas las marcas nos ofrecen también los limpiadores de navajas o Blade Wash. El mejor que yo reconozco el día de hoy es el de Andis, porque no es flamable, casi viene como una gel. En realidad es muy suave, es buen lubricante, limpia y también protege de la corrosión. Sin embargo, a veces es muy difícil conseguirlo y obviamente pues también es caro. Yo todavía, desde hace muchos años, sigo utilizando el conocimiento de los mecánicos. Los mecánicos de autos son unos expertazos en limpiar metales. Ellos todo el tiempo están limpiando metales, obviamente de las máquinas, piezas, y la forma y lo que utilizan para limpiar es gasolina. Yo compro gasolina blanca y la pongo en este tipo de recipientes. Esta gasolina blanca es con la que yo utilizo para limpiar y para lubricar perfectamente desde hace muchos años mis cuchillas. Y esto obviamente es muy económico. Lo que sí, obviamente hay que tener mucho cuidado porque es inflamable. Para limpiar la navaja, lo primero que yo hago es correr la navaja de un lado con un cepillo y con aire. Vamos a eliminar cualquier residuo de pelo o de suciedad que tenga. La corro igual hacia el otro lado, teniendo cuidado de nunca sacar por completo la navaja. Elimino siempre en esta dirección, nunca en contra, siempre en este sentido. Una vez que ya terminé de quitarle de manera mecánica el exceso de pelo y la suciedad, la coloco exactamente en el centro y voy a fijar mi cuchilla en la máquina. Nuestra navaja está limpia. Vamos a terminar de limpiarla con el limpiador de navajas. La coloco en mi máquina y entonces la voy a sumergir dentro del lavador de navajas de esta manera. Solamente sumerjo la navaja, no sumerjo la máquina. Unos cuantos segundos es suficiente y vamos a poner a escurrir de esta manera el solvente y vamos a terminar de absorber con una toalla, con una tela, terminamos de absorber el exceso de limpiador, de lubricante, de esta manera. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a terminar de lubricar nuestra navaja. Para eso utilizamos el aceite. Vamos a lubricar 3 puntos. Uno de ellos va a ser en donde está la fricción de la navaja con el peine, es decir, aquí.
El otro va a ser aquí en donde el muelle mueve la navaja, donde está el plastiquito, y el otro es aquí en esta parte de atrás. Esto normalmente yo lo hago colocando la máquina de esta manera, vertical. Coloco de manera puntual una gota, 2 gotas, tercera gota. Y lo dejo en esta posición para que por el movimiento se corra el aceite, la lubricación a lo largo de nuestra navaja. Termino otra vez limpiando, retiro mi navaja y termino de limpiar cualquier exceso de solvente o de aceite que tenga. Terminamos limpiando cualquier exceso de aceite y solvente en nuestra navaja para que no vayamos a manchar nuestro perro. Entre más frecuentemente lo hagas, más cotidiano hagas esta limpieza y lubricación de tus navajas, el filo se va a preservar mejor. Tu navaja te va a durar mucho tiempo. Yo sugeriría, hay gente que tiene la opción y la oportunidad de hacerlo diario. Hay gente que lo hace por lo menos 1 o 2 veces a la semana, pero si ustedes no lo hacen de manera cotidiana, su navaja va a perder muy fácilmente el filo. En el caso de que ustedes vayan a salir de viaje o durante un tiempo no vayan a utilizar sus navajas, es muy importante que las dejen lo mejor guardadas y lubricadas posible. Para esto yo sugiero que las dejen perfectamente aceitadas, a lo mejor con un poco de exceso de aceite, el metal, y después que la cubran envuelta en un papel periódico que la va a aislar de la humedad. Entre mejor envueltas estén y después estas guardadas en una caja de cartón, en un lugar fresco y seco, se les va a preservar mejor. Puede durar una semana, un mes, inclusive así se va a preservar el filo y la condición de su navaja. Si obviamente perros existen en todas las latitudes y estilistas también. Si yo trabajara en condiciones altas de humedad y temperatura, como a nivel del mar, yo sugeriría, o lo que haría, es que diario guardaría mis navajas sumergidas en gasolina blanca. Todas completamente cubiertas en un recipiente como de sellado, de plástico. Las guardaría sumergidas en gasolina blanca para que al otro día las seque, las limpie y las utilice. De esta manera se preservaría mejor el filo y la condición de oxidación de nuestros metales. Cuando nosotros rasuramos a los perros, sobre todo cuando los perros han pasado mucho tiempo sin rasurarse, sucede lo mismo como cuando nosotros dejamos de afeitarnos y nos afeitamos. Con la misma máquina rasuradora nos vamos a irritar la piel y vamos a sentir un cierto malestar, el cual nosotros aminoramos con el uso de alguna crema, de algún humectante. En el caso de los perros no es la excepción. Si los perros vamos a rasurarlos y han dejado mucho tiempo de rasurarse, puede ser que la piel esté muy frágil, esté muy sensible. Sobre todo si el perro tiene falta de pigmentación, pudiera ser que sea mayor todavía su sensibilidad a la rasurada. Cuando nosotros rasuramos y pasamos la navaja, estamos obviamente irritando la piel. Si nosotros la pasamos muchas veces, vamos a lastimar al perro. Es por eso que es muy importante cuando nosotros pasamos la máquina, cuando rasuramos, procurar pasarla con la velocidad correcta, la inclinación correcta, para que prácticamente con 1 o 2 pasadas, cuando mucho, logremos ya afeitar completamente. Si nosotros estamos una y otra y otra y otra, estamos lastimando cada vez más la piel. Por eso es importante utilizar correctamente la máquina, la navaja, darle sus tiempos y su velocidad. La navaja, como ya lo habíamos explicado, al haber fricción, resulta que se va a calentar el metal, convirtiéndose esto como una plancha caliente. Si nosotros estamos rasurando y al mismo tiempo
recargando esta plancha caliente sobre la piel del perro, el perro lo estamos lastimando gravemente. Esa es la razón por la cual en la tarde podemos recibir un reclamo por parte del propietario, porque el perro está lastimado, está enrojecido, ya se abrió de estarse lamiendo, lo mismo que estarse a lo mejor tratando de con sus patas rascarse o subsanar ese malestar. Se agrava la situación. Para que no suceda esto, es muy importante que nosotros estemos capacitados y estemos con el conocimiento y con la precaución en todo momento de estar verificando la temperatura de la máquina, de la navaja. Si nosotros decimos, no, en realidad está caliente, pero no es para tanto, no debemos de menospreciar esa situación de la temperatura, porque puede ser que nosotros sí lo aguantemos y el perro precisamente en la cara o en la barriga o en los testículos no es la misma circunstancia, no es la misma la temperatura que el perro va a soportar. Entonces nosotros cuando sintamos ligeramente caliente la temperatura de la navaja, nosotros debemos de cambiar más bien por otra que esté fría y alternarlas, poner a enfriar esta, y cuando ya esta esté ligeramente apenas caliente, regresamos a la que ya se enfrió. Existen en el mercado, todas las marcas tienen enfriadores que también sirven para lubricar, y algunos de ellos inclusive son de 5 opciones. Es enfriador, desinfectante, lubricante, limpiador, y además dice que preserva la oxidación. Entonces, para esto, cuando la navaja ya está caliente, se utiliza con la aplicación de este líquido, de estos aerosoles, el enfriamiento de nuestra navaja es inmediato. Inmediatamente se enfría y podemos continuar trabajando. Sin embargo, a mí en lo particular, yo no recomiendo el uso de ninguno de estos productos, primero porque son aerosoles. Por una cuestión de la conservación de nuestro planeta, yo no me interesa estar contaminando, no es para mí opción ningún aerosol. Lo mismo que, aparte, es estar tirando el dinero en el aire. Yo sugiero mejor que se tengan siempre 2 o hasta 3 navajas de la misma medida para estar alternando una, otra y otra, porque las navajas no se van en el aire. Nuestro dinero no lo tiramos. Las diferentes compañías tienen un gran número de navajas, de opciones, de tamaños que ofrecernos. Por ejemplo, en el caso de Andis, ellos tienen aproximadamente 24 diferentes tamaños de navajas. Eso más las que son de cerámica, son 18 tamaños en cerámica. Esto nos da una amplia opción a elegir de navajas. Cuando nosotros empezamos a trabajar, y es más, cuando estamos trabajando, en realidad no es necesario tener los 24 tamaños, sería una exageración. Cuando empezamos a dedicarnos a estos, a veces es un poco difícil elegir las navajas para poder resolver el mayor número de perros. Yo recuerdo que cuando recién inicié a trabajar, a dedicarme a la estética, era muy difícil conseguir el equipo en México. De hecho, todavía es un poco difícil, pero ya es más fácil conseguirlo. Caro, pero se consigue. Cuando me inicié hace 26 años en esto, solamente trabajábamos con navaja del número 10 y con navaja del número 40. Y con estas 2 navajas, más las tijeras, resolvíamos todos los perros, todos los casos. Eso nos llevó también a que optimizáramos el uso de las tijeras para no convertirnos en unos rapadores de perros. No teníamos por qué rapar todos los perros. Hoy por hoy, dado que es un poquito más fácil conseguir las navajas, yo recomiendo que no tengas todos los tamaños, pero sí que tengas, digamos, como una gama que te dé medidas para dejar el pelo chico, mediano y grande. Pero ¿cuáles son entonces estas medidas que
me abarcarían para dejar estas variaciones de longitud de pelo. Yo recomiendo que tengamos entonces la navaja del número 40 y de esta, inclusive dado que es de mucho uso, poder tener inclusive de 2 a 3 navajas del número 40 para poderlas estar alternando y se vayan enfriando cuando las utilizamos. También debemos de tener la navaja del número 10 e igual debemos de tener de 2 a 3 navajas del número 10. Después de las del número 10, que realmente son navajas muy cortas, debemos de tener una navaja que nos deje el pelo, digamos, no tan corto como la 10, que puede ser una 7FC. La 7FC nos va a dejar el pelo de 3.2 milímetros. La segunda opción después de la 7FC sería una 4, que nos dejaría el pelo de aproximadamente 1 centímetro, porque son 9.5 milímetros. Esto, por lo tanto, prácticamente para mí sería aproximadamente medio centímetro, mientras que esto para mí, en números cerrados, sería 1 centímetro. Después de eso, yo recomiendo que se tenga la 3/3/4, que nos deja una longitud de pelo de 13 milímetros, que en número cerrado, esto aproximadamente sería 1,5 centímetros. Y por último, una 3/4, si acaso, que nos va a dejar 19 milímetros de pelo, que aproximadamente equivale a 2 centímetros. Cercana a la 7FC, pudiéramos considerar, ¿por qué no?, una 6. Esta navaja del número 6 deja aproximadamente el pelo de 4.8 milímetros. Es decir, otra vez es muy cerca del medio centímetro. Y con esto, básicamente, podemos resolver un gran número de razas de perros. Sigo, Sin embargo, hace muchos años yo conocí a Andis y me pareció fabuloso, me parece fabuloso, o sea, hoy por hoy domina el mercado de las máquinas y las navajas. Sin embargo, hoy estoy incursionando ahora con las máquinas inalámbricas de Wahl. Estas máquinas traen una batería de litio. Aquí tenemos el señalador de batería y si ustedes la escuchan es demasiado silenciosa. Y además no vibra mucho y como no tiene cable, para nosotros es muy fácil y muy rápido estar trabajando y no molesta mucho a los perros. Otra ventaja que tiene esta máquina es que utiliza una navaja, una sola navaja, la cual ustedes ya lo vieron la forma de quitarla. Igualmente se va a limpiar como cualquier otra navaja. Son reemplazables también y tienen un mecanismo con el cual va a adelantar o a atrasar la cuchilla del peine. Va a adelantarla o a atrasarla de esta forma y tiene 5 diferentes medidas. Los tamaños de navaja que voy a tener incluidos como 5 opciones en esta navaja y en esta máquina son equivalente a tener una navaja del número 9, una navaja del número 10, me corta también como navaja del 15, navaja del número 30 y navaja del número 40. Las que más utilizo yo de estas medidas son obviamente la 10 y la 40. Sin embargo, también utilizo mucho esta medida, que es la que la mayoría de estilistas recomendamos para ser utilizada con los aumentos o con los snap-on combs o peines de metal. Sin embargo, tenemos desde luego las otras medidas, que es cortar como navaja del 9 y como navaja del número 15. Estas navajas también se van a limpiar exactamente como limpiamos las otras navajas convencionales, con un cepillo y soplando perfectamente podemos limpiarlas, las metemos en los mismos líquidos limpiadores y demás. Y exactamente igual, en la medida en que tú la cuidas, te va a durar el filo muchísimo.
Igualmente venden el reemplazo de las navajas y realmente no son caras estas navajas. Lo mismo que a mí en realidad esta máquina me tiene muy satisfecho. Su rendimiento, su eficiencia, su desempeño me tiene muy contento. La gente que me ha visto utilizarla en los seminarios, en los cursos, en las demostraciones, aparte de lo silenciosa, han visto que es una máquina que tiene como un corte muy suave, muy parejo, con menos pasadas, realmente te deja parejo y bien recortado el pelo, y es como muy eficiente. Por eso es de que sí la recomiendo y voy a seguir incursionando con ella, porque realmente hasta el día de hoy me tiene muy satisfecho la eficiencia y el desempeño de esta máquina. Esta navaja tiene también sus propios aumentos. Estos aumentos son especiales para ella y estos aumentos fijan de esta manera muy sencilla. Los aumentos de metal, que recuerden que ahorita son los que más se están utilizando por el resultado, dado que el peine que tienen de metal funciona mejor a la hora de hacer el trabajo y deja muy parejo. Por cierto, hago la recomendación de que cuando se utilizan los peines, nosotros debemos darle la velocidad de corte, porque muchas veces cometemos el error de que cuando estamos rasurando tratamos de meterlo muy rápido y entonces lo que hacemos es de que se atasca nuestra máquina de pelo, se atora y estamos después batallando. En realidad ustedes debemos de calcular todos la velocidad y el tiempo de corte para que fluya. Debemos hacer, acuérdense, cortes largos y continuos, pero para eso debemos de darle una velocidad correcta a nuestra máquina para que la navaja no se atore, no se llene de pelo y no siga cortando. Y la forma de fijar es demasiado segura. En realidad, estos mismos aumentos son los que yo utilizo para las máquinas Andis. Nada más que para que trabaje con las máquinas Andis, las tengo que trabajar con navaja del número 40. Con navaja del número 40 sí me fija los aumentos de la A5 y corta y trabajan perfectamente bien. Con la 30, con la 10, con ninguna otra navaja las Andis trabajan estos aumentos. Y hoy por hoy yo probé los aumentos metálicos de Wahl, los que tienen el ganchito, los aumentos de Andis y estos de la A5. A mí me parecen los mejores, los de mejor fijación, los más seguros y tienen, o sea, no se echan a perder los seguros. En el caso de Andis y de Wahl, los que tienen los resortes, en realidad no tienen mucha duración. Estos en realidad me han dejado muy satisfecho en trabajos, en cantidades de trabajo enormes. Estos aumentos son demasiado eficientes para mucho trabajo y no tenemos ningún mecanismo de resorte o de imanes o de clips que se deterioren. En realidad la fijación que tienen es muy eficiente al entrar de esta forma, como en un riel de plástico resistente. Entonces hoy por hoy yo inclusive recomiendo también estos aumentos para cualquier máquina. Aquí vienen, ya saben, el set de 8 medidas. Tenemos el set completo de 8 medidas diferentes. Esta es mi recomendación de aumentos de metal.